Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Párate y Hazlo, tu podcast de crecimiento personal, donde cada lunes te enseño cosas que me pasan por la cabeza y en la vida, que me hacen ser mejor persona. Y así, mientras te comparto mi proceso de crecimiento, espero que algo te sirva, que algo te ayude a mejorar a ti también. Porque ¿para qué quedármelo yo si no impacta a nadie más? Así que esta es mi manera de compartirte el impacto, los aprendizajes. Así que espero que te sirva. Uno de esta semana fue en relación precisamente al episodio anterior, que si no lo has escuchado hablamos sobre cómo poner límites, enfocado a las personas. Estas veces cuando a lo mejor por falta de autoestima, por inseguridad, haces cosas por otras personas y que son cosas que no quieres hacer, que no tienes tiempo de hacer, para personas que no tendrías por qué estar haciéndolo, o que te caen no bien, que te caen mal, simplemente que no es alguien por el que te gustaría estar haciendo cosas. Muchas razones diferentes. Entonces te enseñé algunas maneras, según yo, de cómo poner límites. Sin embargo, muchas veces el enemigo, esa otra persona, somos nosotros mismos. Ese contrincante, ese enemigo, vive adentro de tu cabeza, el ego, la mente. Ese es tu mayor enemigo o tu mayor aliado, dependiendo de cómo lo decidas ver. Porque sí, es un tema de decisión. Yo creo que es parte de ponerte en la situación del responsable. El decir, yo creo mi realidad, yo soy quien decide si voy a ver la realidad como algo cool, como algo positivo, como algo que me beneficia o como algo que todo está en mi contra, que me quiere destruir. Pero eso solo es simplemente el ego, lo que tenemos adentro. Así que también hay que ponernos límites a nosotros mismos, a ese ego, a ese diablito interno que muchas veces nos quiere destruir. Y seguramente sabes perfectamente de qué estoy hablando y en qué situaciones, ya lo sabes. Ya sabes si ese ego te quiere destruir en cuestiones de fe, de dudar. El ego te hace creer que las cosas pueden ir en tu contra. Incluso te hace creer que lo más probable es que vayan así, negativamente, del lado que no te beneficia, que no te hace mejor. Y muchas veces terminamos por creérnosla. Terminamos pensando que el ego tiene razón, que ese diablito es el que tiene la razón. Pero cuando entiendes que tú decides si el ego tiene la razón o no, es cuando todo simplemente cambia. Cambia tu realidad. Así que hoy quiero hablarte de cómo dejar de tener esos pensamientos negativos. Y no de tenerlos, sino de saber detenerlos. Porque nunca los vamos a dejar de tener. Me imagino que un monje del Tíbet sí es capaz de eso. Es como meditar. El hecho de poner tu mente en blanco muchas veces es prácticamente imposible. El llegar a un grado de control de tu mente en el cual puedas tener la mente en blanco y no pienses en absolutamente nada. Porque al pensar en, ok, no quiero pensar nada, también estás pensando en algo. Al pensar en la nada, estás pensando en algo y nunca llegas a la nada. Entonces, es un tema complicado, muy filosófico, pero creo que es lo mismo. Nunca vamos a dejar de tener pensamientos negativos, pero sí podemos llegar a un control y dominio casi total. Me encantaría saber si es posible llegar a ese dominio total. Simplemente a lo mejor si yo decido que sí puedo, sí podré, que es lo que vamos a platicar hoy. Así que primero es, creo que clave entender que todos tenemos pensamientos negativos. Y antes de empezar, un saludo a la tía Marta, grande tía, que propuso este tema y que me parece increíble. Creo que es un tema pues muy importante que tenemos que platicar, porque muchas veces no solo es poner límites a los demás, sino a ti que eres quien crea tu vida y tu realidad. Así que primero entender que todos tenemos este tipo de pensamientos y que muchas veces son los que predominan.
porque así lo decidimos, porque así lo dejamos al ego que lleve el control. En cambio, somos nosotros quienes debemos tomar esas riendas y decirle, no, güey, no es por acá, es por acá, porque yo lo decido. Tener ese coraje de decir, yo voy para acá, no para donde mi diablito interno quiere que vaya. Y creo que son pocas personas cuyos pensamientos positivos son los que predominan. Normalmente nos dejamos llevar, y naturalmente no es que estés cableado mal, simplemente naturalmente nos dejamos llevar por el miedo, por la duda, por el ¿y si no llego? ¿Y si no se hace? ¿Y qué tal que no? Es natural, es tema de cambiar esta vibración. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esta energía, esta frecuencia en la cual podemos hacer el cambio de chip. Creo que lo primero, el primer paso es identificar qué pensamientos negativos tienes. Y piénsalo, seguramente ya lo sabes a lo largo de estos minutos que llevas escuchando el podcast. Pero piénsalo, quiero dejarte un espacio para que lo pienses, que determines si es en tu vida económica, en relación a tu pareja, a tu familia, a tu trabajo, en qué área de tu vida, a lo mejor en cuanto a ti mismo también, es muy probable, en qué área de tu vida predominan pensamientos negativos. Piénsalo, determina en cada una de estas áreas cuáles son los pensamientos negativos que tienes comúnmente. Solo piénsalo, solo identifícalos. Te voy a dar un minuto para que lo pienses y ahorita continuamos. Listo, pues habiendo pasado un minuto, supongo ya tienes identificados algunos, seguramente no todos. Durante el resto del día te vas a ir acordando, aquí también me autosaboteo. Pero suponiendo que ya tienes algunos con los cuales trabajar por el resto de este episodio. A mí me gusta tratarme duro ya que los identifiqué, ya que me caché con un pensamiento negativo. Ahorita también me di yo este minuto para pensar en qué aspectos me autosaboteo. Pienso el típico y si no llego, y si no se da, ¿qué tal que no? Lo identifico a veces en la parte económica, en el y si no llego a tener una buena calidad de vida en relación a lo económico, en relación a la pareja también. Me caché ahorita en el minuto pensando, ¿y si nunca encuentro a la persona con la cual pueda crecer junto con ella? ¿Qué pasa si me quedo solo para siempre? Son pensamientos que he tenido y que son el ¿y si no? ¿Y si nunca la encuentro? ¿Y si nunca la armo en los negocios? Y o sea, es complicado. Creo que es lo rico de la vida, el tener esta incertidumbre. Porque si ya supiéramos todo, sentido sí tendría. Simplemente creo que viviríamos más en el presente. No estaríamos dedicando una parte de nuestro cerebro a pensar en si sí pasa o no pasa. ¿Qué pasa si simplemente llega Dios y nos dice, esto sí va a pasar? No te voy a decir cuándo, pero va a suceder. Ya no estaríamos dudando. Ya no estaríamos pensando, ¿y si no? ¿Y si no pasa? Entonces, ¿qué pasa si decido yo tener esa certeza? Así lo decido yo, así está escrito. Voy a ser increíble en los negocios, voy a aportar mucho valor. El día de mañana van a estar aquí millones de personas escuchando esto, en vivo, en pláticas, en otros países. Yo ya lo decidí.
Ya no estoy pensando, ¿y si no? ¿Y qué pasa si no llego? ¿Y si no se da? Sé que el día de mañana va a llegar una mujer increíble a mi vida. No por el simple hecho de tener una novia y decir que tengo una novia, porque ¿para qué decirlo? O sea, el hecho es el poder compartir con alguien, con una persona que te complemente, que te haga crecer sobre todo, y que tú a ella. Pero si yo decido que así va a ser, ya no hay espacio, ya no hay cabida para esos pensamientos de ¿y si no llega esa persona? ¿Y si no la armo en los negocios? Y cuando regresan estos pensamientos de ¿y si no? ¿Y si siempre no? ¿Qué voy a hacer? Cuando llegan estos pensamientos es cuando a mí me gusta tratarme duro. Y dice, no, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué habría de no pasar? ¿Por qué habría de no suceder? Si número uno estoy haciendo todo lo que puedo hacer el día de hoy, lo único de lo cual hablábamos en el episodio pasado, en el newsletter, estoy haciendo lo único que puedo hacer ahora mismo para llegar a un futuro que quiero, ¿por qué no habría de llegar? Estoy simplemente generando todo el ambiente propicio para que esa situación se dé. Eso por un lado, estoy trabajando por ello y por el otro estoy vibrando ese futuro, que ya es mío, que no hay otro posible. Simplemente ese que yo ya decidí que ya está ahí. Y cuando me cacho con esos pensamientos, los detengo. Y la idea es irlos deteniendo cada vez más rápido, no dejar que avancen horas, días, años. Muchas veces te quedas en años pensando en que las cosas no van a suceder y te quedas sin hacer nada. Entonces, en cuanto me cacho es, no, güey, ¿por qué no habría de suceder? Esto ya es. Porque yo lo decidí, porque ya Dios me lo dijo. Entonces, en relación a los pensamientos negativos que tú tienes, que encontraste en este minuto que te di, incluso haz una lista. Estos son los pensamientos negativos que he tenido, o los más frecuentes, o los más comunes. En cuanto los detectes, ¿por qué no habría de no suceder? ¿Por qué no habría de no tener dinero? No hay razón aparente, útil, ni lógica por la que no suceda. Entonces, trátate duro. Muchas veces me he cachado sintiéndome raro, mal, medio bajoneado. Y ya cuando hago una reflexión interna, es de, no, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué habrías de dejarte tirar tan fácil? No sea usted cobarde y párese derechito. Porque hasta eso influye, el cómo te paras, cómo hablas. Desde ahí empiezas a cambiarlo. Y si no lo sabías, es de ida y vuelta. Tus emociones pueden cambiar con tu físico, con... Si de repente empiezas a sonreír, de repente te sientes mejor, te sientes más sociable, te sientes mejor contigo mismo, te da más seguridad. Y por eso te digo que va de las dos vueltas. Las emociones cambian cuando cambias tu físico y tu físico, por ejemplo, una sonrisa, como por poner un ejemplo, también cambia tus emociones. Entonces, es ida y vuelta, es una gran herramienta. Y mucho de esto tiene que ver con el miedo al éxito, que ya lo platicamos en otro episodio. Me da gusto porque conforme van avanzando los episodios, ya hemos hablado de otros temas que te ayudan mucho para complementar el que estás escuchando. En este caso, te recomendaría el del 80-20, el de lo único que puedes hacer para que todo lo demás resulte fácil o innecesario. El del miedo al éxito. Ahí hablábamos de que tener miedo a que te vaya bien, tener miedo a romperla, muchas veces es, o bueno, creo yo, porque es cuando ya te haces responsable de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Y de repente cuando llegas a la cima es, ok, yo soy responsable de todo lo que he construido, tanto de lo bueno como de lo malo. Y en ese momento ya no puedo estar en la víctima, ya no puedo estar culpando. Ah, es que esta parte tú la regaste. Yo hice bien todo menos tú. Ahora todo es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad no poner límites. Es tu responsabilidad asumir cosas de las otras personas. Es tu responsabilidad decir o no decir algo. Es tu responsabilidad hacer, preparar, salir con antelación. Todo es tu responsabilidad. Y nos da miedo porque ya no podemos estar en este lugar calientito, cómodo de la víctima, donde repartimos culpa y todo es culpa de todos menos de nosotros.
Y por eso también vienen los pensamientos negativos. Hay una frase de Eric Heller, que es profesor de física cuántica en la Universidad de Harvard, que dice, cuidado con cómo interpretas el mundo. Es así. Y la realidad es como crees que es, no como tus sentidos te dicen que es. Creo que pensar siempre en actuar en términos del peor escenario, muchas veces decimos, por ejemplo, en el peor escenario saco un 6, entonces en el final necesito sacar un 3 para pasar. Y creo que no está mal del todo. Creo que lo que hay que hacer es vibrar en el mejor escenario, en el mejor lugar, en tu mejor vida, mientras te preparas para lo peor, para ese peor escenario. Vibras que vas a sacar 10 mientras te preparas para no sacar un 5. Es decir, el vibrar por un lado y el tomar acción por el otro y mezclarlos. Porque si te preparas para el peor escenario no te tirará jamás. Si de repente te quitan todo tu dinero y te entrenas para eso, practicas, tomas acción, el día que llegue a suceder no te va a afectar porque ya estarás preparado para ese escenario. Y de repente de un día para otro ya tienes una empresa de nuevo y ya tienes clientes y ya tienes una vida hecha otra vez. Entonces vibra el mejor escenario mientras te preparas para el peor. Es importante entender que todo proviene desde los pensamientos. Un pensamiento genera una emoción genera una acción, si lo repites muchas veces, genera un hábito, y un hábito genera tu realidad, lo que es tu vida. Si tienes el hábito de ir al gimnasio todos los días, tu realidad va a ser un cuerpo sano, atlético, elástico, fuerte. Si tu hábito es pedir pizza todos los días para desayunar, pues tu realidad va a ser muy diferente. Muy probablemente acabarás gordo, con problemas de obesidad, en la sangre, triglicéridos y todas esas cosas. Entonces tus hábitos son los que determinan tu realidad. Todas esas acciones que repites todos los días para obtener un resultado en el futuro, cercano o lejano. Pero es ese cúmulo de acciones el que determina tu realidad. Entonces, ahora entendiendo la raíz de tu realidad, que son tus pensamientos, ¿por qué no elegirlos? Y suena fácil. Ok, ya decido no tener pensamientos negativos. No se trata de que no los tengas, sino que sepas escogerlos, que sepas discernir y decidir, ok, este sí entra al subconsciente y este no. Así como cuando comes más conscientemente y decides qué sí te vas a meter a la boca y qué no, con los pensamientos también haces dieta de pensamientos. También decides, ok, este sí me beneficia, es real, lo tomo. Este es una tontería, no me sirve y ni siquiera tiene sentido, no es real, pues lo desecho. Cuando empiezas a decidir los pensamientos te llevan a emociones que quieres, que te llevan a una acción que quieres y eso a un hábito y eso a una realidad que quieres. Por consiguiente, tú creas tu realidad. Si tú decides qué pensamientos vas a tener o cuáles vas a permitir que perduren en tu mente, consecuentemente tú creas esa realidad. Y la ley de la vibración dice eso, que tú atraes y eres lo que vibras, la frecuencia que sintonizas. Hay frecuencias altas, hay frecuencias bajas, y tú lo sabes. Hay situaciones que te hacen sentirte bien, empoderado, empoderada, con energía, con ganas de comerte al mundo, esperando un futuro increíble. Hay otras situaciones de vibración baja, donde te sientes mal, con culpa, esperando un futuro negativo. Pero como tú puedes decidir qué es lo que vibras, ahí está la diferencia. Tú decides lo que vibras y lo que vibras se convierte en ti, en lo que eres, en lo que es, en tu realidad. Y ahora, hay otro ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que es preguntarte cómo te sentirías si ya fueras, si ya tuvieras, si ya estuvieras en tal lugar, si ya fueras dueño de. Y hagámoslo, unos segundos. Quiero que te concentres en este audio, en mi voz, y te pregunto, ¿cómo te sientes si te digo que ya eres alguien que tiene un gran cuerpo? ¿Cómo te sientes? Víbralo. Obsérvate, visualízate. ¿Cómo te sientes si ya tienes cuadritos? Si ya tienes las piernas que quieres. Si ya tienes el mejor cuerpo que quieres.
¿Cómo se siente? De repente ya no tienes lonjas, de repente esas lonjas se hicieron cuadritos, de repente te sientes muy a gusto con tu cuerpo, con cómo te ves al espejo. ¿Cómo te sientes si te digo que ya tienes dinero en el banco? Más de $50,000, pesos, 6 dígitos, 8 dígitos, si ya tienes millones en el banco. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes si te digo que ya tienes tanto dinero que tienes la capacidad de dar, de aportar, de decir, va, yo aporto a esta asociación? ¿Cómo vibras? De decir, hoy puedo comprarme lo que sea en el mundo. ¿Un avión? Va. ¿Un coche? Órale. ¿Una maestría en Londres? Órale. ¿Un departamento en París? Juegue. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vibras si te digo que ya estás trabajando en el lugar de tus sueños? Imagínatelo. Víbralo. Ya estás sentado, sentada frente a aquella persona con la que querías hablar. Frente a esa persona que ya sabes que te contrató dentro de esa empresa. O que ya estás parado en tus propias oficinas, en tu propio corporativo, en tu propia agencia. Ya hay un lugar físico que te pertenece y con el cual generas recursos, generas dinero. Y con eso tienes acceso a todo lo que tú quieres, a todo lo que te decía. A experiencias, a viajes, comida, todo lo que quieras y pienses y imagines. Ahora víbralo con cada célula de tu cuerpo. Siéntelo. ¿Cómo se siente esa persona que ya no busca, que ya no quiere, que ya no desea, simplemente atrae? Simplemente las cosas llegan a ti. Las personas te buscan. De repente eres muy solicitado, solicitada. Las personas correctas son las que te buscan. Te rodeas de personas que te hacen mejor, que te llevan a ser la persona que quieres ser, y tú a ellos. ¿Cómo se siente todo esto? ¿Cómo se siente la vida que te acabo de describir? Yo sé que ya vivo ahí. Ya soy esa persona. ¿Tú decides ser esa persona también? ¿Lo estás vibrando con cada célula de tu cuerpo sin un gramo de duda? ¿Con toda la certeza que puedes tener? Y esa es la fe. La certeza total sin pruebas y sin duda alguna. Y todo esto también pasa con creencias limitantes. Espero hagas este ejercicio todos los días, varias veces al día, pero teniendo esta certeza. Deja la energía de la necesidad, del ¿y si no? ¿Y qué pasa si no? Tú simplemente asume que ya es, que ya es el único futuro que te espera. Y naturalmente llegará. Trabaja por él, víbralo, y no hay razón por la que no habría de suceder. Una creencia es una percepción de la realidad. Si decides percibirla como algo fregón, si tú decides que tu realidad es la mejor, la que tú quieres, ¿por qué no habría de serlo? No hay razón. Es lo que te mereces. Es lo que es para ti. Y aquí es importante notar que la realidad no es la que percibimos con nuestros 5 sentidos. Seguro has escuchado que el ser humano no puede ver todos los colores. Un ejemplo es la luz infrarroja, la que emiten los controles remotos de la televisión, algunas cámaras, tu teléfono. Si tú grabas el teléfono de alguien, ves que está tintineando como una luz en la parte de enfrente, junto a la bocina del teléfono. Y tú no la puedes ver, pero otras cámaras sí. ¿Esto no te hace pensar que la realidad va más allá de lo que puedes ver, escuchar, sentir con tus manos? Muchas veces pensamos como, pues como no lo veo, pues no lo creo. Y es el típico ver para creer. ¿Por qué habrías de verlo para creerlo? Muchas veces no lo puedes ver, pero ahí está, existe. Pensamos tontamente que la realidad es lo que podemos comprobar con nuestros 5 sentidos, como si fuéramos perfectos. Seguramente hay otras especies allá afuera del planeta Tierra haciendo cosas mucho más locas, impensables para nosotros, porque simplemente nuestro limitado cerebro no nos da para comprender que eso se puede hacer, ni que eso es, ni que eso existe. El otro día iba llegando a la universidad y vi mi teléfono. Para los que están suscritos al newsletter, ya les platiqué esta historia. Si no se han suscrito, ya saben que link en la descripción de donde sea que estés escuchando esto.
Pero bueno, iba llegando a la universidad, el teléfono, o sea, iba viendo mi teléfono y la pantalla estaba muy oscura. Creo que tenía el brillo muy, muy bajo y el sol estaba todo lo que daba, entonces no veía, yo veía una pantalla negra, como si estuviera apagado el teléfono. Yo sabía que estaba prendido, porque le había apretado el botón. Simplemente por la luz del sol, pues no lograba ver la diferencia de la luz, pero sabía que estaba prendido. De repente hice los gestos necesarios, digamos, moví los dedos en el área del teléfono, donde se sube el brillo, con la pantalla, según yo, apagada, en negro, y de repente subió el brillo. Quiere decir que la pantalla estaba prendida, pero yo no lo lograba ver. Había una realidad que yo no era capaz de ver, sin embargo ahí estaba, existía. Y esto me hace confirmar que la realidad no es lo que ves, o lo que sientes, o lo que escuchas. Va mucho más allá, es lo que vibras. Todo lo que quieres está ahí si eres capaz de vibrarlo, si eres capaz de sentirlo. Yo hoy sé que tengo una gran responsabilidad, porque del otro lado de la pantalla hay miles y millones de personas que han decidido escucharme. A lo mejor porque les gusta lo que digo, por cierta autenticidad, por lo que sea, pero yo sé que hay millones de personas atrás de la pantalla y les agradezco por estar ahí, por escuchar lo que tengo que contarles. Pero yo ya sé que esa es la realidad. Y lo imagino con todo lo que conlleva, con lo bueno y con lo malo. Muchas veces visualizamos, sí quiero tener una gran empresa que haga millones, pero no vibramos todo el cómo se sentiría, que también tienes que lidiar con más problemas, con decisiones que implican millones de dólares. La vida no es tan fácil siendo dueño de un negocio. Creo que muchas veces en este tema de la vibración y la ley de la atracción y todo esto visualizamos solo la parte bonita y romántica y color de rosa. Pero hay que vibrar la realidad total, lo bueno, lo malo, lo cool, lo no tan cool, lo divertido y lo aburrido. Porque eso te hace entrar en esa realidad. Entonces solo víbralo, créelo, ten la certeza total. Y si las cosas no llegan rápido, que ese es un tema también importante a considerar, muchas veces es de, ok, ya estuve creyendo mucho tiempo, ya estuve confiando, ya estuve teniendo fe. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde empiezas a dudar. Estás dejando de vibrar en esa certeza que según tú ya tenías, pero en ese momento acabas de comprobar que no, que ya estás aflojando. Y es ese momento de apretar y decir, ahora es el momento donde creo, donde tengo certeza total de que este es el futuro que me espera. Porque ya está ahí, simplemente me está esperando. Y el otro día lo platicaba con mi mamá, hola mamá. La certeza y la fe no tienen fecha de caducidad, no es como que ya estuve creyendo totalmente y ciegamente un mes, después ya caducó y ya puedo dejar de creer. No tiene fecha de caducidad, no es que un día crees y el otro día ya no crees. Y eso, si no lo sabían, es el significado de mediocridad. Mediocre es, mediocre. No seas mediocre. Créelo, créetela. Cuando empiezas a dudar, cuando crees que ya terminaste de creer, de tener fe, estás dejando de vibrar en esa certeza, en esa vibración que crea, que genera la realidad que quieres, y empiezas a vibrar en la energía contraria, donde las cosas no se pueden, donde efectivamente las cosas no se dan. Porque como decía Eric Heller, cuidado con cómo interpretas el mundo, porque así es, así como tú decides que es. Si simplemente ya sabes que el único futuro que te espera es el que vibras, ¿por qué habrías de dudarlo? ¿Por qué habrías de permitirle al ego decirte que no se va a poder? ¿Por qué habrías de pensar que no? Ten paciencia. Si tienes seguridad y certeza de que este es tu futuro, que esta es tu realidad, y ahora en vez de futuro lo ves como tu presente porque ya estás ahí, ya vibras en esa realidad, no hay otro futuro más que el que ya estás vibrando. No hay otra opción. No hay múltiples futuros. Muchas personas hablan de que si ya está escrito o si la vida te va llevando conforme tus acciones. Yo creo que el futuro es el que tú decides que es. No es que esté escrito, es que tú lo escribes y suena muy romántico, pero es verdad. Tú creas el futuro que vibras y por el que trabajas. ¿Por qué no decidir
creer y vibrar un futuro increíble. Digo yo, me pregunto yo, ¿no? ¿Por qué no? Y como resumen, como para finalizar, te quiero dejar con, primero, recordar la técnica esta de la cual ya hemos platicado, de la utilidad y la veracidad de Byron Katie, en el cual si una creencia no nos es útil, no nos lleva a donde queremos, pues por ese sentido la podemos desechar. Y en cuanto a la veracidad, ¿es real esta creencia? ¿O simplemente no tiene nada de sentido el tenerla? Porque ni siquiera es real. Si no cumple ninguna de las dos, lógicamente lo que sigue es desechar, deshacerte de esa creencia. Si no te sirve y no es real, ¿por qué habrías de tenerla? Y escribe tus pensamientos. Haz el journaling. Ya platicamos mucho del journaling en otros episodios. Hay uno dedicado a eso si no lo has escuchado. Muchas veces los pensamientos o las creencias son irreales. Te sientes mal, te sientes sin ganas, decaído, por pensamientos que no tienen nada que ver con tu verdadera vida, con lo que sí es verdad. Muchas veces son irreales, no te sirven de nada esos pensamientos. Y ya que los bajas al papel es cuando te das cuenta de eso. Ahí está el tema, en el darte cuenta de si te sirven y de si son reales. Así que escríbelos para darte cuenta y saber qué es lo que hay que cambiar en consecuencia. Si entiendes que la raíz de tu realidad eres tú, porque estás en esta posición de responsabilidad donde tú eres Dios y tú creas tu realidad y tus pensamientos, cámbialos por unos que te lleven a la realidad que quieres tener, que quieres crear. Cuando cambias el problema de raíz, cambia la realidad de manera exponencial. No hay nada que se atraviese en el camino. Y algo que muchas veces genera esta duda, este medio creer, es el querer encontrar el cómo van a pasar las cosas, el cómo se van a dar. Deja ese trabajo para Dios, para el universo, porque tu único trabajo es creer por completo. Olvídate del cómo. Puede ser que una persona lo haga, puede ser que tú lo logres por tus propios méritos, puede ser que de la nada te caiga del cielo. Todo puede pasar. Acuérdate de que no comprendemos la realidad por completo. No entendemos los fenómenos naturales ni el cómo funciona el mundo y la existencia por completo. Porque estamos limitados. Es como si le tratas de explicar a un perro las tablas de multiplicar, nomás no le va a agarrar, es imposible. Nosotros también estamos limitados y entendiendo eso, te olvidas del cómo van a suceder las cosas. Y de repente no quieres probar y comprobar que efectivamente sucederá así. Simplemente lo crees, vives en esa certeza y esperas. Tienes paciencia mientras crees completamente. Todo el tiempo. No dejas de creer, no dejas de tener certeza ni fe. Solo agradece por el futuro que ya te espera, porque es el único, no hay otro. Es el único si tienes la certeza total, si tienes esa fe. Y finalmente ten momentos durante el día para reflexionar. Tómate un minuto al día, nada. Pregúntate por qué me llegó este pensamiento. ¿Es verdadero? ¿Me sirve de algo? ¿Qué me quiere enseñar? Muchas veces este tipo de pensamientos, y creo que todos, vienen a enseñarte algo para que crezcas. Hay una frase que no es así como que digas, uy, qué frase, pero dice, el obstáculo es el camino. The obstacle is the way. Muchas veces en el camino, en ese obstáculo, entendemos o aprendemos algo como, me quería enseñar esto, es por acá. Entonces pregúntate, ¿qué me quiere enseñar este pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Del miedo, de la escasez, de la necesidad o de la abundancia? ¿Me siento bien? ¿Estoy evadiendo algo a través de este pensamiento o de esta acción? Muchas veces lo hacemos con redes sociales. Y creo que todo esto es consecuencia de vivir en conciencia, en constante observación de ti mismo o de ti misma. Yo me daba cuenta que utilizaba Instagram, por ejemplo, cuando tenía que hacer algo importante, cuando tenía que escribirle a una persona que no quería escribirle, cuando tenía que hablarle a alguien, cuando tenía que hacer alguna tarea que no quería hacer. La evadía de cierta manera. A lo mejor con comida, a lo mejor con redes sociales, buscando estos pequeños instantes de placer instantáneo, de gratificación que generan dopamina, que te hace adicto, mientras te evades de otras cosas. Muchas veces son
son pensamientos, y sobre todo el cómo te sientes. Muchas veces me siento mal, pues me pongo a tragar como estúpido o me pongo a ver redes sociales durante 3 horas, evadiendo ese sentimiento, sin cuestionarlo. Hace poco leía que, no tengo la información, no recuerdo bien, lo investigaré, pero un experimento que hicieron preguntándole a las personas si preferían tener 15 minutos con sus pensamientos o algo así súper extremo, como que tener que pagar $1,000,000 o que te corten un brazo, una cosa así. Y la gente prefería la opción B. Creo que nos aterra estar nosotros mismos con nuestros pensamientos. El simplemente existir, cuestionar nuestros pensamientos, hacerle frente a nuestras emociones y tomar las acciones correctas. Es difícil tomar el camino correcto, pero nadie se arrepiente de tomarlo. Nadie se arrepiente de ir al gimnasio. Nadie se arrepiente de ir a hacer ejercicio. Nadie se arrepiente de haber sido valiente. Es complicado tomar el camino correcto, pero es correcto tomar el camino correcto. Así que reflexiónalo, pregúntate, cuestiónate durante el día. Ten estos momentos de, ok, ahora no voy a hacer nada, solo voy a pensar, solo voy a reflexionar. Y muchas veces es ahí donde llegan este tipo de pensamientos. Justamente ayer, teniendo uno de estos ratitos, fue cuando estuve pensando en qué más podía decirte en el episodio de hoy. Ok, ¿qué hago para detener esos pensamientos negativos? ¿Por qué tenemos pensamientos negativos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué los tenemos? ¿Nos sirven de algo? ¿Qué puedo hacer con ellos? Y en este ratito fue cuando dije, ok, el ego es parte de ti mismo, tú eres el enemigo, ¿por qué ser tu propio enemigo? ¿Y por qué no ser simplemente tu mejor aliado? Entonces, en estos ratitos de pensamiento, que hoy en día se tienen muy pocos ratitos de estos, por distracciones, por redes sociales, por estar tan conectados, creo que estamos sobreconectados, pero tú decides qué tanto le pones límites a las redes sociales, a las personas, a tus actividades diarias. Tú lo decides, así como decides cuál es tu realidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes que si quieres conocer más del podcast, puedes seguirlo en Instagram y en Twitter como @párateyhazlo, a mí como Emilio Alfaro, y suscríbete al newsletter si es que te interesa o si te gustaría tener información adicional a los temas del podcast, un poco más de valor, aparte del que platicamos aquí en video para los de YouTube, en video también para los de Spotify, que ya hay video, para los de Apple Podcasts, para los de Google Podcasts y para todos los que lo escuchan en distintos lados, en su coche, en el trabajo, en camino a la escuela, trapeando, donde sea. Comparte este episodio si crees que a alguien más le puede servir, y creo que a mucha gente le puede servir. Escúchalo varias veces tú. A mí me ha pasado, escucho podcasts, aquellos que me hacen clic, cuando los escucho varias veces, diario, algunos, hasta la vez número 84 digo, pues a eso quería decir. Claro. Y creo que en este tipo de temas es necesario el escucharlo 200 veces hasta que digas, creo que ya entendí. Y cada vez adicional que lo escuchas, aprendes algo nuevo y entiendes algo que antes no habías entendido. Creo que es mejor, como decía Bruce Lee, le tengo miedo a la persona que practicó 10,000 veces la misma patada que a una persona que se sabe 10,000 patadas diferentes. Así que afila tu hacha, prepárate y enfócate en pocas cosas, pero hazlas bien. Y nada, para que se te grabe, créetela. Tú creas tu realidad. Tu realidad es la que vibras, no la que tus estúpidos ojos dicen que es, la que tú decides que es. Y nada, nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio. Párate y hazlo.